Estamos acá, en Tiempo de Tomas, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, hoy día junto a una mujer, para tener la paridad. Estamos con Marilén Cabrera. ¿Qué tal, Marilén? ¿Cómo estás? Muy bien, Tomás. Muy buenas noches a todos los radioescuchas. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo con tu columna. Hoy en la mañana veía yo esta ceremonia, entre comillas, de cambio de gabinete. Y había una comentarista, yo no sé si era la Marta Lagos o no, me da la impresión que era ella, pero apenas se da el nombre de todos los ministros, ella decía, claramente hubo un giro hacia la izquierda. Y yo la verdad es que no lograba entender cuál era el famoso giro a la izquierda que había con el cambio de gabinete. Es que fue en 360 grados. Qué probable, porque uno es cosa de que ve a quién reemplaza al Peñailillo, o sea, tener a Burgos ahí, que es pero de lo más oscuro de la DC. Y bueno, el relato que tú hiciste con todos, que coincido totalmente, para mí es como la sensación que me quedaba cuando veía el programa es, la Bachelet entregó la oreja. Eso me surgió, ella entregó la oreja en este cambio de gabinete. Se instala la vieja concertación nuevamente en el gabinete de ahora. Y por otro lado, la G90 es un fracaso total porque salieron todos para afuera. Y vuelve la vieja concertación a instalarse y a direccionar el gobierno y lo que queda de gobierno. De modificaciones estructurales, ninguna. De posibilidades, si alguien por ahí en algún minuto pensó que tal vez este proceso constituyente del que hablaba la Bachelet para septiembre podría ser participativo y todo, yo creo que estamos lo más alejados de eso. O sea, con este nuevo gabinete, la verdad de las cosas es que va a ser una participación como si alejadísimo de lo que pudiera ser la aspiración de la mayoría de los chilenos, una asamblea constituyente como lo han tenido varios de los países en Latinoamérica, y es un retroceso total con la entrega de la oreja de la Bachelet. Bueno, y para hacer estos análisis y reflexiones de algo que tiene mucho política, pero también tiene mucho de comprender cuál es la situación humana que está operando aquí, tanto personal como social, qué mejor que conversar y escuchar a un sociólogo. Y si además es director del Departamento de Sociología de esta casa de la Universidad de Chile, tanto mejor. Estamos con Carlos Ruiz, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y también presidente de la Fundación Nodo 21. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Tomás, por la invitación. Buenas noches a quienes nos escuchan también. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí la que renunció fue Bachelet, renunció a liderar el proceso político, a conducir un proceso de transformaciones. Incluso creo que lo habíamos señalado en una columna antes de este cambio de gabinete, ya había renunciado en el anuncio anterior. El punto es ver qué camino van a seguir las cosas. Ahora, como Tomás hizo el repaso sistemático, yo me voy a ahorrar la revisión sistemática y voy a ir a algunos puntos sueltos. Primero, fíjate, es cierto que Bachelet tenía una sensación, transmite la sensación de un gran apoyo ciudadano con el que subió, pero Bachelet no subió con más de un cuarto de los votos posibles. Y el resto de los candidatos ya tenían mucho menos. O sea, aquí en Chile hace mucho rato ya que no hay mayorías políticas contundentes. Al revés, lo que hay es un largo desgaste de esta política que hay que refundar de manera urgente. Entonces hay una larga crisis que no han sido capaces de detener y ahora sí, coincido, estamos todavía más abajo en ese proceso del que se estaba al principio en la última elección presidencial. Siguiendo en esa línea, creo que el debilitamiento de esa política tiene que ver con su divorcio con la sociedad. Es decir, el proceso de desidentificación con la política que hay en la sociedad es muy profundo. Estamos en una crisis de legitimidad muy grande. Y aquí agrego entonces lo que decía en segundo lugar. Hay una crisis de corrupción que es parte de la crisis de legitimidad, pero la crisis de legitimidad viene arrastrándose de antes. Se ha complicado más, como tú decías, con los cabales, con los soquimiches, con los qué sé yo, pero esto viene más la atrás. Anterior, esa que llamas la crisis de legitimidad. ¿De dónde nace y qué es lo que la hace crecer con tanta fuerza?
las limitaciones de la transición tuvieron cierta capacidad de mantener enrielada la sociedad, yo creo, en los 90, con el temor a la regresión autoritaria, cierta efectividad en términos del control social. Ese control social se perdió. La sociedad ha empezado a plantearse y ha desbordado los marcos de la transición. Y lo que hoy tenemos es que la generación de la transición, los héroes de la transición, ya están absolutamente fatigados, como se decía en algún rato. Incluso yo diría peor, y aquí quería ir a un punto, yo diría que incluso terminaron de mostrar que ya no les queda ni siquiera vocación democrática. Cuando intentan secuestrar la política como debate público en comisiones de expertos, cuando intentan esconder una crisis de legitimidad y reducirla a una crisis de corrupción nomás, que es una parte, pero no es todo, ¿no? Están tratando de secuestrar el debate. Mi problema no son las boletas a esta altura, y mi problema no son los Martelli, que son los intermediarios de esto. ¿Qué es lo que lograron esos grandes grupos empresariales con el nivel de cooptación que tienen sobre la política? Tienen que haber logrado cosas, y esas cosas la ciudadanía no las conoce. Yo no las conozco, tú no las conoces. ¿Qué habrán logrado? ¿Habrán logrado que Codelco no se expanda más sobre la minería para que pueda viabilizarse la inversión privada y extranjera sobre la minería, por ejemplo? Cuando sepamos todo eso va a ser mucho peor, pero nos tienen entretenidos con unas boletas nomás. O sea, han logrado una cantidad de cosas impresionantes. Han logrado de que en este minuto nos tienen a todos, o tienen, no a todos, pero a gran parte del pueblo de Chile pensando en que hay que defender la soberanía y hay que defender nuestro mar, cuando en realidad el mar ya se lo entregaron a 7 familias, a los empresarios, y ellos lo tienen de por vida. Cuando le instalaron un royalty que fue de mentira, que de juguete, que nadie se lo cree, cuando permiten que los bancos hayan tenido en algún minuto de la historia de estos últimos tiempos pérdida, y sin embargo sea el Estado el que vaya a subsidiar esas pérdidas. Y entonces las utilidades del país, de nuestro país, se las llevan los empresarios, y las pérdidas las paga Chile, es decir, todos nosotros. Bueno, a eso voy. Yo me refería quizás a los términos concretos y exactos, que en algún rato incluso tendrán que ser revisados judicialmente. Yo creo que esto todavía está empezando a correr. Pero estoy de acuerdo. O sea, aquí tenemos un Estado que subsidia la acumulación privada, y de algún modo lo tenía que hacer. Ahora lo que están saliendo a la luz son los intermediarios nomás, los tipos que salían de pasillo en estas cosas. Y es verdad que esa es como la parte farandulera del asunto que nos tiene a todos muy entretenidos. La digamos. pirotecnia. Claro, es como qué boleta sale hoy día, qué otro caso sale, a qué ministro pillaron. Pero efectivamente el tema más oscuro, el tema más grave, es hasta qué punto está cooptada la política. Exacto. Y hasta qué punto tú tienes hoy día grupos empresariales que en definitiva manejan las decisiones legislativas, exacto, y ejecutivas que se toman en nuestro país, y que tienen desde su mirada probablemente muy claro que cuento con tantos votos, cuento con tantos, exacto, diputados, tantos senadores. El caso de la ley de pesca que se mencionaba recién, bueno, se filtró y se supo directamente, además que fue demasiado grosero cuando, sí, veíamos a Longueira, ¿no es cierto?, forzando sacar esa ley, que era evidente que era un modo de pagarle, devolverle los favores, digamos, el financiamiento a estas 7 familias. Después salió lo de la diputada Isasi, donde quedaba claro que la estaban comprando directamente, ¿no es cierto? Pero seguramente lo mismo sucede en el mundo de la generación eléctrica, como tú dices, en el mundo del cobre, en el mundo de las empresas que se privatizaron y que después nunca más se volvió a tocar. Una de las cuales es Sokimich, que en definitiva se la queda, ¿no es cierto?, en la familia de Pinochet, pero eso se repite en una cantidad enorme de ámbitos de la economía y de la política también. Es decir, de qué modo hoy día se define, ¿no es cierto?, cómo cambia una ley, cómo se mantiene, qué pasa con el binominal. Bueno, sabemos ahora quién está financiando. Siempre sabíamos que estaba financiando las grandes empresas, pero cuando ya se evidencia cómo lo van haciendo, a qué grupos tienen, y que les importa nada financiar a gente de la concertación o de la derecha, que para esos grupos empresariales es exactamente lo mismo. Lo que les interesa simplemente es contar con esa gente para que legisle en la dirección que ellos requieren, punto. Yo diría que el empresariado no o sea, la derecha está en el subterráneo ya de la política, pero yo creo que el empresariado no la echa de menos. Pero, o sea, no le hace falta. ¿Cómo? No le hace falta. O sea, además, las formas que se han... Yo creo que todo este modelo no lo generó solamente Pinochet. Después de 25 años,
Ya, y no es que lo esté defendiendo, por favor, supuesto, pero no. pero ya no lo podemos seguir culpando de todas las cuestiones que pasan. El crédito con aval del Estado que se instaló en la educación, el plan Auge y el nivel de subsidios estatales que traslada a arcas privadas ese sistema de una forma rentista, que no tienen que hacer nada, que es una acumulación que está garantizada políticamente. Yo lo dije una vez por ahí, construyó una especie de burguesía norcoreana aquí, porque es protegida por el Estado. O sea, no son ni siquiera tan neoliberales, están protegidos por el Estado. Es la paradoja de este asunto. Los que están desprotegidos realmente son los pequeños y medianos empresarios. Ahí sí funciona el capitalismo salvaje, ¿no? Pero estos otros están protegidos por eso. Entonces, tienen colonizada esta política. Por lo tanto, creo que no hay ninguna posibilidad, y aquí voy a lo que tú planteabas al final, de que pueda haber realmente una transformación constitucional que emane desde la moneda y desde la concertación. O sea, tiene que ser la sociedad la que se organice para intentar transformar realmente el orden constituyente en Chile. Sin embargo, en este minuto no estamos con una efervescencia, con una conciencia respecto, o con una relación, una mirada relacionante respecto de los problemas que vive la gente cotidianamente con el cambio de la Constitución. Eso yo encuentro que es el mayor lío que tenemos en este minuto. La gente en general sufre las consecuencias de la aplicación de una constitución como la que traemos de la dictadura, sufre la aplicación de las leyes que están en favor del empresariado y no de la gente, pero sin embargo ellos no hacen todavía la relación de que eso se va a modificar si cambiamos la Constitución vía una asamblea constituyente y no a través de un parlamento que está cooptado, que está vendido y que ya sabemos todo cómo. A propósito de eso, Carlos, yo te pregunto, ¿qué crees tú que está buscando la presidenta Bachelet con este cambio? Es decir, ¿qué hay detrás de este cambio para ella, o desde la mirada o la lógica que está operando hoy día en ella o en el gobierno? Yo tengo la impresión de que no tiene el joystick de la situación. Ajá. Y yo creo que, ustedes lo identificaban recién, tú mismo en la columna, ¿no? Al principio. El papel de un tipo como Enrique Correa en esta situación es, ya se habla de los Correa Boys en varios medios y en las redes, digamos. Yo creo que esos sectores están... Bueno, yo nunca creí esta cuestión de la nueva mayoría, primero, porque no era ni mayoría ni era nueva, digamos, ¿no? O sea, por esto iba el tema del 25%. Creo que había mucha pirotecnia de poner rostros nuevos, etcétera, pero ahora vuelve en gloria y majestad, digamos, un intento de control de esta situación. Yo creo que es posible que otros figuras de más tonelaje tipo Lagos o un laguismo sin Lagos intenten un control de la situación, en este sentido, porque el debilitamiento de este equipo amateur que fue el que protagonizó estos primeros, ¿cuántos meses de gobierno? 14 meses, justo. 14, 12, ya justo tenía 14. 11 de marzo, 11 de mayo. Fue arrasado y le abrió el camino a estas cuestiones. Ahora tú piensas Ricardo Lagos llamando en este momento a una nueva constitución. Discúlpame, o yo estoy equivocado, pero se supone que la constitución vigente no tiene la firma de él. Tiene la firma de él, efectivamente. O sea, vamos a tener 2 constituciones de Lagos. Que en un momento además él dijo, con esa nueva constitución, nueva según él, no era nueva, terminó. Estamos listos, está todo el tema resuelto. Es más, a quienes planteamos la necesidad de una asamblea constituyente, a quienes fuimos el día en que se firmó esa nueva, entre comillas, constitución, fuimos frente a la moneda y la tiramos a la basura. Bueno, se nos acusó de todo tipo de antipatriota, en fin, de no comprender los cambios. El mismo Ricardo Lagos decía que ya estaba todo resuelto. Hoy día, curiosamente, aparece como adalid, ¿no es cierto?, junto con su fundación de una nueva constitución, que por cierto, de todas maneras, la plantean realizada por el mismo Congreso que ha sido generado en base a esta vieja constitución. Le temen profundamente a la Asamblea Constituyente, que hay una suerte de terror atávico en los políticos. ¿Por qué yo me acuerdo una vez, no sé si te recuerdas, fuimos a una reunión con Viera Gallo cuando estaba de... Ministro Secretario General de la Presidencia. De la Presidencia. Y nosotros siempre, con el tema de la Asamblea Constituyente, me acuerdo que no sé si estaba Ecuador o uno de nuestros países latinoamericanos que estaban ya en ese proceso y nosotros planteábamos la necesidad. Y a mí me llamó la atención él desde su sillón y su postura muy empoderado de secretario, de ministro de la Presidencia. Y él dice, y te dice a ti todavía, dice, pero Tomás, ¿tú te imaginas lo que sería el
caos de una asamblea constituyente, eso es la ingobernabilidad total, o sea, dicho por Viera Gallo. Y yo veo que todo lo que ellos hacen, en definitiva, eso es lo que hay detrás. Es como que de verdad le temen a la gente, por un lado. Por otro lado, creen que la gente no es posible, no tiene inteligencia para poder llevar adelante un proceso constituyente, de asamblea constituyente. Pero además de eso, ellos se arrogan a sí mismos, poderes así como el poder de Grayskull, y que ellos son como los únicos capaces de poder hacer una constitución buena y todo lo demás, porque para él era como que era la locura misma plantearle la posibilidad de una asamblea constituyente. Y eso que ahora hay algunos, yo diría diputados tal vez, que sí se dan la posibilidad de pensar en una posibilidad de asamblea constituyente. Y yo creo que eso hay que ver de cómo rescatarlo, porque yo no veo otra posibilidad, a no ser que tengamos un presidente o presidenta en el futuro que tenga realmente la disponibilidad de llevar adelante una asamblea constituyente como corresponde. Pero si no, yo quiero recordar que estamos acá en posible. Radio Universidad de Chile, en Tiempo de Toma. Estamos hoy día con un gran invitado, con Carlos Ruiz, sociólogo y presidente de la Fundación Nodo 21. Y me cuelgo eso para llevarte ante nuestro corte a una reflexión un poco diferente. Tú eres presidente de una Fundación Nodo 21. Entiendo que hay un vínculo, una cercanía, no sé si un vínculo, una cercanía entre Nodo 21 y la izquierda autónoma, o gente de la izquierda autónoma. Sí. La izquierda autónoma fue durante mucho tiempo un movimiento estudiantil que lideró con mucha fuerza los movimientos estudiantiles. Gabriel Boric, presidente de la fecha en su momento. Y bueno, viene una nueva etapa y pasa a tener un diputado. Hoy día son un movimiento estudiantil, pero también con presencia parlamentaria. ¿Cómo evalúan y cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ha sido este año ahora ya desde el punto de vista y la experiencia de izquierda autónoma? Creo que es una expresión que viene pujando por constituirse políticamente en ámbitos que van mucho más allá de la lucha universitaria, donde ha jugado un papel destacado, como tú lo decías, pero se ha instalado en otros ámbitos, en el ámbito de la salud, de los trabajadores de la salud, se ha instalado en el ámbito de los movimientos feministas, se ha instalado en distintos territorios. Yo diría que la escala de desarrollo territorial más grande que hay es Magallanes, y por supuesto, y por razones obvias, donde empieza a abarcar la multiplicidad de fenómenos que ocurren en una experiencia como esa, que vienen de acuerdo de la pelea contra el asunto del gas. Claro, y que fue la primera gran movilización exacto, social local. De tierras muy activas, digamos, y multisectorialmente. Y eso viene en este rato experimentando un proceso de articulación política. Y ahí me meto al tiro en algo que quería tomar, vinculándolo con lo que tú planteas, con la cuestión constituyente. Toda esta convergencia de corrientes autonomistas insertas en distintas experiencias sociales, sectoriales, etcétera, también puja por constituirse políticamente para articularse con una enorme cantidad de fuerzas que en este rato se encuentran dispersas. Yo creo que la oportunidad de la situación constituyente que se va a abrir hay que tomársela. Y es un gran momento de constitución política de una alianza amplia que tiene que desde la ciudadanía intentar ejercer una situación de transformación. De lo contrario, va a ser responsabilidad de nosotros, nomás que esto termine en pura pirotecnia, como hasta ahora han sido los juegos que se han hecho. Lo decía un poco desde la moneda. Yo preferiría hablar simplemente aquí tranquila, de la concertación, sí, ya, porque no hay nada nuevo arriba y si después de este cambio de gabinete no vamos a volver a hablar de la concertación, ya de qué estamos hablando, ¿no? O lo que te decía antes también de la Constitución de Pinochet, de Lagos, de quién, da lo mismo, ¿no? Estos procesos de articulación social y política que se han venido gestando, yo diría que a lo largo de casi una década, recuerdo en el 2006, no solamente el 2011, han terminado generando una serie de expresiones políticas y sociales que han desbordado los límites de esa transición, en el fondo, que habían sido establecidos por Montesquieu y Capuleto, digamos, y que al final terminan ofreciendo todavía, yo insisto, en un largo proceso de maduración, una oportunidad distinta de inaugurar
de ahí realmente, genuinamente, un nuevo ciclo, un nuevo periodo histórico, y no por decreto de una serie de intelectuales cortesanos de la moneda, digamos. Pero tú crees de verdad, yo debo ser una descreída, Ya. pero tú crees de verdad que este proceso del cual habla Bachelet, que va a partir de este proceso constituyente con cabildos y ¿vaya a ser posible hacer algo? No, esto no. No es desde ahí que. No. Ya, es que entonces lo entendimos. Yo no tengo una. No tengo alma de pitonizo, pero, o sea, la forma concreta en que se vayan a dar las cosas es muy difícil preverla. Pero yo tengo la impresión de que hay un Estado en la sociedad que tiende al desborde de los canales institucionales de procesamiento de conflictos, digamos. Eso se viene dando. Nosotros ya estamos acostumbrados a marchas de 80.000 personas, por ejemplo. En los años 90, el movimiento estudiantil sacaba 20.000 personas. El año 97, estoy hablando de la generación de Rocco, 35, parecía un escándalo. Y ahora con menos de 100.000 personas, no nos parece que nada es real. O sea, mañana marchan 5.000 personas en la calle y decimos es un montaje. Nada. ¿No? Imagínate. Entonces, fíjate que nuestras proporciones cambiaron. Ahora, ¿dónde va a ir a parar todo este río? Ese río está corriendo en este momento. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de este programa. Yo quiero recordarle a quienes nos escuchan que estamos con Carlos Ruiz y junto a Marilén Cabrera, y que vamos a abrir los teléfonos en la segunda parte. Sería muy bueno saber qué se piensa sobre este cambio de gabinete, sobre esta situación que se viene, sobre esta asamblea constituyente que estamos mencionando acá. En fin, es muy bienvenida toda opinión y reflexión al 2977-1579 y otro teléfono para que anoten, el 2977-1580. Así es que volvemos acá en un minuto con teléfono abierto para escuchar a quienes están al otro lado de la línea. Vamos a recordar nuevamente los teléfonos, el 2977-1579, el 2977-1580, y no alcanzamos ni a darlo y ya tenemos una primera llamada, Verónica de Santiago. Si se ponen los audífonos van a poder escuchar todo. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me alegro que estés ya en el panel junto a los otros colaboradores, que lo hacen muy bien. Respecto a el cambio de gabinete, yo, por mi antigüedad asistencial, sé que son arreglines en Roque, favores para allá, favores para acá, y si no están en el ministerio, están ocupando cargos importantísimos, ya sea en la FP, en los bancos, en la ISAPRE, inmobiliaria, pesquera, etcétera. Van 40 años, Tomás y colegas de ahí, que esto se arrastra, porque sucede que la misma Radio Universidad de Chile, que es del Estado, prestigiosa, no hinca el diente en programas que eleven la culturización de las personas. Dedica horas al peloteo y así disminuye que las personas vayan creando conciencia. Los problemas del conflicto mapuche no salen a la luz solamente cuando los personajes, que yo los respeto mucho, están a punto de morir. Entonces la Radio Universidad de Chile tiene que ponerse ya, apretarse los pantalones y dedicar más tiempo a educar al pueblo, o si no, esta derecha fascista, que está muy bien acomodada con la constitución que le dejó Pinocho y su gallada por lago, vamos de mal en peor, muy de mal en peor. Adiós. Gracias por tu comentario, Verónica, y vamos de inmediato con Ernesto de San Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Cuéntanos. Escuchamos un pitito. Bueno, vamos a ver si se conecta nuevamente Ernesto. Le damos la pasada inmediatamente. ¿Qué oye, dice? Verónica tenía toda la razón, porque ya se está hablando, no se lo escucharon, me imagino, de la posibilidad de poner a Peñailillo reemplazando el cupo que deja Insunza y ir de diputado. No lo habían escuchado, claro. De diputado en el Distrito 9. Entonces sería un enroque entre Parlamento y Gabinete Ministerial. Ernesto todavía no se ha comunicado, pero está Elena de Maipú. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, Ernesto. Tomás, mira, te hicieron un recuerdo de que había, como había dicho Viera Gallina, porque ese no es Viera Gallo, Viera Gallina. Era gallo. ¿Qué te pasaba si hubiera una asamblea constituyente?
Pero también mi curiosidad, quiero saber qué le contestaste en aquella oportunidad. Eso más que nada. Gracias. Gracias, Elena. En realidad lo que le dijimos es que veíamos justo lo contrario, que aquí se iba a producir un caos si es que no había una asamblea constituyente, si es que no había un proceso de participación, si es que seguían concentrando el poder en pocas manos, si es que seguían desconfiando de la gente, que ahí veíamos nosotros la situación de caos. Y bueno, creo que teníamos razón. Pocos años después de eso ya teníamos estas gigantescas movilizaciones que, por cierto, nos devolvieron la esperanza mucho a nosotros al ver despertar esta nueva generación. Y bueno, tenemos la crisis generalizada que hay hoy día, que siguen intentando taparla con un dedo, siguen intentando taparla con cambios de un nombre por otro nombre y sin ir a la raíz del problema, sin ir a la raíz profunda, que es esta herencia de la dictadura. Pero coincido con lo que decías tú, Carlos, hoy día ya no le podemos echar la culpa solamente a la dictadura. Yo decía algo parecido a lo que hablas tú hace un tiempo. Ya no se sabe si esta constitución es de Augusto Lagos, Ricardo Pinochet, o sea, han hecho una mezcolanza total. Mal que mal, ha pasado un cuarto siglo desde el fin de la dictadura. Tomás, hay muchas experiencias neoliberales en el mundo, pero hay algunas cosas en las cuales los chilenos tenemos el récord. Yo separaría, hay dos ciclos de privatizaciones. El primero es más o menos el que todos conocemos, que es la privatización de las grandes empresas estatales, pero el segundo tiene que ver con la privatización de los servicios sociales. Ese no es tan fácil encontrarlo en el resto de América Latina, ni en Europa, ni en los propios Estados Unidos. Y esto se ha convertido en una segunda zona de acumulación gigantesca de plata, que implica privatizar las condiciones de reproducción de la vida social cotidiana. Entonces, es como una doble explotación. Primero te sacan la explotación tradicional que conocíamos de la vieja izquierda, que es la del salario, y la segunda es que después, con lo que más encima te vas para la casa, la reproducción de esa vida sigue siendo motivo de acumulación. Hay una expansión muy distinta en esto, y esto es lo que terminó de reventar. Y esta segunda expansión se profundizó con la concertación. Llegó a límites mucho más hondos que lo que había dejado la herencia autoritaria. Eso es el CAE, eso es el plan auge, eso es la posibilidad de que las AFP puedan tener manejo más especulativo que los que tenían todavía la herencia de los años 80. Esa es la privatización del agua, esa es la privatización de Telefónica. Bueno, todo eso efectivamente es sucede. una especie de capitalismo de servicio público. Y tenemos otra llamada, hay mucho interés por estos temas. Me parece que está Felipe, si no me equivoco, de la Florida. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Felipe? Muy bien. Cuéntanos. Oye, mira, el punto de vista mío es que ya el diagnóstico está hecho, todos sabemos, hemos conocido a la alianza, a la nueva mayoría de concertación. El llamado que yo hago, fíjate, es a que la fuerza que yo llamo la tercera fuerza, es decir, los que siempre participan en elecciones y no ganan, o los que no van a votar, que fueron la mayoría en la última elección, levantemos una candidatura política sólida en todo el país y vayamos por la vía electoral a conseguir cargos de elección popular y ejercer el poder de otra manera, porque converso con mucha gente que está descontenta, que está defraudada, pero no les veo entusiasmo en levantar un proyecto político unitario. O sea, anda cada uno por su lado, ácidos para criticar a los que están ahora, pero sin embargo no les veo vocación de poder, y eso me complica porque en definitiva si estamos así van a seguir gobernando estos muchachos 20 años más y nosotros vamos a estar en la tribuna de la crítica ya más viejitos y sin la misma fuerza ni anhelos ni inquietud que tenemos ahora. Gracias. Ese es mi llamado. Gracias, Felipe. Yo le voy a dejar plantear esta pregunta tanto a Marilén como a Carlos, tomando las palabras de Felipe. Muy de acuerdo. ¿Es posible, es necesaria, se ve en el libro horizonte la posibilidad de construcción de una tercera fuerza, o en fin, una candidatura? Vamos a una llamada de Joaquín de Las Condes y luego les dejo a ustedes plantear esta pregunta. Joaquín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Oye, lo que pasa es que yo escucho normalmente la radio de la Universidad de Chile y la verdad es que no termino de entender el que siempre le están echando la culpa a que nuestros problemas vienen de la Constitución de Pinocho y transmiten mucho el tema de la Asamblea Constituyente, cuando yo personalmente creo que no va a resolver ningún problema, porque las constituciones son como reglas. El problema es que aquí en Chile
nadie cumple las reglas, todos le buscan la esquina, la vuelta y se violan permanentemente las reglas. Entonces, asamblea o no asamblea constituyente, van a seguir violándose las normas igual, porque el chileno es medio ladino. A mí lo que me preocupa es que nuestro querido Chile no tiene proyecto. El proyecto de educación, toda la gente que uno escucha, que sabe un poco más, dice, esta cuestión fue un panfleto con el cual la señora Bachelet salió, pero no tenía proyecto. El proyecto de la reforma tributaria no tenía proyecto. El problema laboral no tiene proyecto. Nosotros nos falta un proyecto que dure 30, 40 años. Educación, en salud. ¿En qué mejoramos los últimos? Hemos duplicado el presupuesto, más que duplicado. ¿Y en qué hemos mejorado en la salud para la gente humilde y para la gente de provincia que tiene unos hospitales espectaculares, nuevos, pero no tienen quien cresta los opere? Entonces, perdemos mucho tiempo, tal como decía recién en el tema de la crítica, pero el problema es que no tenemos proyecto país. Nadie me puede decir, o me puede encontrar que me diga cómo soñamos nuestro país en educación, en salud, en trabajo, etcétera, a 20, 30 años, y que eso haga que los gobiernos que entren tengan sus matices, pero que estos respeten lo que queremos nosotros. Entonces, yo personalmente creo que el tema de la Asamblea Constituyente es como una cosmética, no va a resolver, entre comillas, nada. Ya, pues, Joaquín, vamos a ver qué dicen acá los panelistas sobre el tema. Me parece un punto de vista muy interesante que plantea. Gracias. Gracias, adiós. Bueno, ahí hay dos temas que han surgido. Uno el de la tercera fuerza, en fin, y otro sobre esto de que, bueno, el tema de fondo no es la Asamblea Constituyente que no va a cambiar las cosas de fondo, sino que acá hay un tema con el proyecto o la falta de proyecto. ¿Cómo lo ves, Carlos? Hay una forma de reducir muy habitualmente la discusión de la Asamblea Constituyente, que es meterla en puras cuestiones procedimentales, como si fuera un problema solamente de marcos legales, y para eso estoy de acuerdo. Si para hacer eso lo podríamos delegar en un grupo de abogados y se acabó el asunto, digamos. O sea, ¿cómo vamos a pensar, por ejemplo, en refundar el modelo de desarrollo? ¿Vamos a terminar con que esta sea una economía sostenida en la exportación de recursos naturales? Por ejemplo, ya, elaborar eso como un horizonte de transformación implica varias décadas. Estoy de acuerdo, o sea, lo que interpela aquí, nos interpelaban recién. El problema de reconstruir derechos sociales universales, por ejemplo, implica una transformación mayor del aparato de Estado. No solamente que el Ministerio de Educación entonces subsidie y el Estado subsidie educación privada, sino que se haga cargo del derecho a la educación y por lo tanto mejore la educación pública. Eso implica líneas concretas de transformación. Ahora, estoy de acuerdo también con lo que se señalaba antes. Si nosotros no somos capaces en esta situación de producir una articulación política entre todas las expresiones que tenemos y ser capaces de articular una alternativa electoral conjunta, vamos a quedar en la pura crítica. Yo acepto ese reto que ha sido lanzado aquí, y diría que todas las fuerzas que en este rato están en el proceso de convergencia en torno a Izquierda Autónoma están en esa voluntad. Marlene, tú eres no te presenté antes en detalle, pero eres del Partido Humanista. Somos grandes conocidos con la gente. Pero quienes nos escuchan de la directiva nacional o el equipo coordinador nacional del Partido Humanista, ¿cómo ves ese tema? Bueno, de partida coincido absolutamente con que acá, si no aunamos esfuerzos, la verdad es que estamos fritos. En la elección anterior hubo una cantidad de opciones que si uno miraba los programas de cada uno, teníamos un porcentaje muy grande de coincidencias y sin embargo esa desestructuración de la que hablamos también nos llegó a nosotros como partidos de izquierda. Entonces coincido con eso y coincido con Felipe, que hablaba del que aquí tenemos que hacer todos los esfuerzos para caminar en esa dirección. Y eso yo lo veo también relacionado con lo que mencionaba Joaquín, en términos de que en la medida en qué es lo que nos va a unir a todas aquellas agrupaciones, movimientos, partidos que queremos un Chile distinto, nos va a unir eso, un proyecto país. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo los miro aquí a ustedes porque tenemos varias llamadas. Vamos a pedirles que sean muy cortitos para alcanzar. Tenemos a Waldo y a Rubén. Primero me parece que está Waldo de Puente Alto. Cuéntanos, Waldo, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Saludo a don Carlos Ruiz y a Marilén Cabrera, que la fuimos del Podemos juntos. Siempre hemos estado con un proyecto, un programa. Mira,
Son dos preguntas. Punto uno, quiero corregir, no hay burguesía en Norcorea. Yo defiendo a Corea del Norte porque es un país que está luchando antiimperialista contra Estados Unidos, un país que hace esfuerzo, y un país industrial, fabricador de aviones, barcos, no se la admiro yo, maquinaria industrial. Entonces, una admiración. Y lo segundo, lo que dijo el señor Felipe, yo creo que es lo más sensato, que lo unamos todos, llevemos un candidato honesto y que lo represente para así cambiar. Ya lo hicimos en el Podemos, recuerda que eso lo destruyeron algunos personajes que todos conocemos, el lindo del Podemos, y fue destruido. Con eso termino, gracias. Gracias a ti, y vamos a escuchar a Rubén de Maipú, brevemente la vamos a oír porque hay otra llamada ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos. Hola. Hola, te escuchamos, cuéntanos. Buenas noches. Hola, Tomás. Mira, mi opinión es la siguiente. No sé quién será la señora que está conversando, pero se habló en forma muy despectiva en contra de la presidenta, hablando de decir la Bachelet. En primer lugar, ella es mujer y tiene que, yo creo que tener un respeto en relación a la presidenta. En segundo lugar, hay varias cosas que quisiera comentar, porque pero vas a tener que ser, pero vas a tener que ser muy breve, claro, porque tenemos varias llamadas. Hay varios temas importantes que ustedes están tocando en este minuto y que yo quisiera opinar de todos, pero por el tiempo lógicamente que no se puede. Pero lo otro es de la Constitución. Voy a hablar un par de cositas. Ustedes como abogados, tú como abogado y en general los abogados saben que los gobiernos de la Concertación han elevado proyectos para una nueva constitución en la época de Frey, en la época de Lago, en la época de el presidente Elwin, pero no tenemos la mayoría como para hacerlo. Si ese es el problema, porque si no se tendría que salir de esta maldita constitución. Yo estoy totalmente en contra de la constitución. Si hubiese que cambiarle solamente una coma a la constitución, habría que hacer una constitución nueva, porque es ilegal e inmoral. Pero desgraciadamente no está en la mayoría, nunca ha estado. Ahora recién hay una mayoría relativa para hacer ciertos cambios, y los cambios que se están haciendo dentro de lo que se puede hacer. Entonces, es una majadería eso de decir que la Concertación no ha hecho nada por cambiar la Constitución. Eso no es así. Bueno, vamos a ver qué opinan aquí los panelistas. Gracias, Rubén. Te pedimos darnos un tiempo para responder porque se nos está yendo el programa. Gracias. Bueno, yo no sé cómo este tema de Frey, Lago y Elwin, tengo que aclararle a Rubén que yo no soy abogado, pero sí he estado involucrado en la actividad política desde los años 80, hemos luchado por recuperar la democracia en su momento. El programa de primer gobierno incluía terminar con la constitución de la dictadura, y la verdad es que nunca en ninguno de los gobiernos de la Concertación se avanzó con claridad en torno a eso. Hoy día hay mayorías y sin embargo lo que no hay es voluntad. Ya han manifestado con toda claridad la presidenta y varios de sus ministros que de ninguna manera quieren una asamblea constituyente. ¿Por qué tanto miedo a la gente? ¿Por qué tanto miedo a un proceso participativo? Se tiende a creer que una asamblea constituyente es el caos, y son muchos los países, te lo pregunto, Carlos, entiendo que son muchos los países que han tenido procesos de asamblea constituyente, además no solo de izquierda, países que han estado gobernados por la derecha, en fin. A ver, bueno. Nosotros tenemos las tasas de distribución del ingreso peores de América Latina y del mundo. ¿Cómo tú gobiernas una sociedad con ese nivel de concentración de la riqueza que está fuera de todos los promedios? Nosotros tenemos las tasas de concentración del ingreso y de la riqueza peores de la OECD, lejos de todos los promedios. Las sociedades europeas, las otras sociedades latinoamericanas, etcétera, desarrolladas, son más equitativas que esta. O sea, solamente lo puedes manejar con un sistema político que no tolera la participación. Entonces, le tienen terror a la participación. Esta democracia fue pactada en las negociaciones del 89, 90, las reformas constitucionales de aquel momento, desde el principio, como una democracia de baja intensidad, como una democracia socavada, como una democracia... Incluso prefiguró algo que Norbert Lechner llamaba la política ensimismada, la política encerrada, la política que se produce en sí mismo y de espalda a la sociedad. La democracia como una cáscara vacía que por lo tanto no le entrega sentido a la participación a la gente. Entonces la gente se ha terminado desidentificando con esta historia.
O sea, recuperar el protagonismo entonces de esa ciudadanía para tomarse la democracia es la única posibilidad de ser alternativa frente a esta situación. Y por lo tanto, a partir de ahí avanzar a transformar realmente los patrones que tienen secuestrado este modelo en la política. Esa es la oportunidad de una situación constituyente, de una asamblea constituyente realmente ciudadana. Eso es lo que... Pero en ese sentido, fíjate que yo coincido en un aspecto de lo que decía Joaquín. Él dice que la asamblea constituyente no va a resolver nada. Bueno, no estoy de acuerdo con nada. No. Pero quiero decir, no es que el resultado de la asamblea constituyente va a ser una constitución espectacular, en la cual... No. Pero lo que me parece importante es todo el proceso que conlleva a la Asamblea Constituyente, que es un proceso de participación en el cual justamente se termina con ese terror a la participación que mencionas tú y al revés, se le devuelve el protagonismo a la ciudadanía. Si hoy día hay un 60% que no va a votar, es porque no se siente de ninguna manera vinculado, involucrado, porque la siente alejada, como dices tú, ensimismada, desvinculada a la política de lo que yo puedo hacer, decidir o opinar. Entonces, creo que lo más interesante cuando hablamos de Asamblea Constituyente es lo que significa en términos de participación, de decisión, de opinión. En el caso, no sé ahora si es el de Bolivia o el de Ecuador, cuando se hace la Asamblea Constituyente, en Ecuador se plantea que la gente pueda mandar propuestas, ideas. Claro. Llegaron 400.000 propuestas o ideas, escritas algunas en papelitos, en servilletas. Es decir, se produjo una apertura a la participación que cambió la mentalidad de todo el país. Y eso me parece que es un elemento fundamental. Me agregaron una cosa pequeña nomás en eso. Tenemos un Estado que es absolutamente blindado al escrutinio ciudadano. Está lleno de instituciones. El Banco Central, el Consejo Nacional de Televisión, el Consejo Nacional de Educación Superior, y el COSENA ya fue abolido, pero está lleno de instituciones que en la cual la casta política, como se dice hoy, se autorreproduce de una manera en que la ciudadanía no puede intervenir. Esta es la única forma. Tienen secuestrado el Estado. Sí, total y absolutamente de acuerdo. Yo creo que esto además es el resultado de lo que pasa cuando tú lo comentabas un poco, y que es una situación que le tocó vivir a Tomás. Cuando gana en el plebiscito el no, y la gente sale a las calles. Yo recuerdo eso y me emociono cada vez que es como revivirlo. La gente sale a las calles feliz y todo. La concertación, esta vieja concertación de ahora, lo que hizo fue asustarse, pero hasta el tuétano. El miedo a la gente. El miedo a la gente. O sea, si ustedes se dan cuenta, las movilizaciones, la organización de mujeres era tremenda. O sea, en época de dictadura los que primero se atrevieron a salir a la calle fueron la organización de mujeres. Y llega la concertación al poder y todo eso queda desestructurado total. Gente que trabajaba, que era pilar en cada una de esas organizaciones, se la traen a trabajar al gobierno y desactivan toda la organización, desactivan la movilización, hasta que ahora en el 2006 empieza con la movilización pingüina, el 2011, y hay una chispa, una semilla, pero todavía no somos capaces... Han cooptado a una parte de eso, a una cierta izquierda, y creo que la habíamos dejado de lado aquí, que creo que compró boleto en el Titanic. El comunismo oficial, yo diría, no la tradición comunista de este país, pero compró boleto en el Titanic, digamos. Pero el movimiento estudiantil y el resto del movimiento social han seguido. Esta vez no tienen la misma efectividad de los años 90 que tú describías. Total. Esa es la llama que hay en esto. Esa semillita que quedó y que ha ido creciendo, y que ahora que quisiéramos que fuera más rápido. A mí eso de todas maneras. Deja de llamarme la atención lo siguiente: ese terror a la participación, ese temor, esa desconfianza, cómo ha terminado instalándose en ellos mismos, en el gobierno. A mí me impresionó hoy día, y en estos días en general, la soledad de la presidenta. Sí. Hay un tuit de Gabriel Boric hace unos días o ayer, ya no sé, en que decía, ¿con quién está gobernando? Sí. Porque uno percibe también ahí adentro una soledad, una desconfianza, un terror a la participación, un temor a que si las cosas las abrimos al debate se nos pueden escapar de las manos. Creo que ese individualismo que comenzó en Chile como un individualismo en lo económico ha terminado siendo un individualismo
en todos los campos de la vida, es decir, el terror a la paridad, el terror al vínculo con el otro, el terror a sentarnos entre iguales, a reflexionar y por último tener miradas diferentes y desde ahí construir. También nos ha pasado a la izquierda, en que terminamos efectivamente, como decías tú, fragmentados en no sé cuántas candidaturas, etcétera, donde a veces hay programas que son muy similares, pero la defensa del pequeño espacio, de lo corporativo propio, y en vez de poner la mirada en la búsqueda de construcciones comunes. Creo que el país entero está muy tocado por eso. Y creo que nos lleva a una reflexión quizá un poquito más existencial, no necesariamente política, pero respecto a cómo construir una sociedad de la solidaridad, de la comunicación, del vínculo humano, de la confianza, que son todos temas que están hoy día muy desaparecidos. O sea, ese miedo a la gente, yo creo que llevó a la élite de la transición a la utopía de que se podía hacer política sin sociedad. Creo que lo que ocurre en el fondo es que la sociedad está de vuelta, está de regreso. Se está organizando, se está constituyendo, se está apropiando de los espacios, se está tomando cada vez más espacio. Ya hoy el Parlamento nomás tiene figuras, formas que no tuvo en los últimos 25 años. Pero otros espacios también. Fíjate que ¿cuántos secretarios, ayúdame con la memoria, cayeron antes de la nominación y antes de la asunción de la presidenta? Porque las redes les empezaron a sacar trapos al aire rápidamente y los votaron. Eso no ocurría antes. Entonces, la sociedad está de regreso. Y hoy no pueden seguir en esta utopía de política sin sociedad. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Tenemos tiempo para una última reflexión breve. Marilén, ¿cómo es el momento? Y que nos espera. Tienes 15 segundos. Uy, cortito. Entonces, antes de hacer eso que ya hablaba harto, que saludar a Waldo, que se acordaba del Podemos, también me acuerdo de él, y decirle a Joaquín o a Rubén, uno de los dos que me decía que fui un poco despectiva con la presidenta, la verdad es que no hubo intención en esa. Yo soy una defensora respecto de los derechos de las mujeres. Me carga que traten despectivamente a la presidenta por el hecho de ser mujer, porque con los hombres no lo harían. Entonces, cuando le ponen ahí, la adjetivan con formas que no me gustan, yo también me enojo mucho, así es que si lo hice, pido las disculpas del caso. Bueno, yo quiero terminar con un breve aviso a propósito del tema. Este viernes vamos a tener un foro panel, estoy hablando de este viernes a las 7 de la tarde, un foro panel justamente sobre el tema de por qué cambiar la Constitución. Vamos a estar ahí con Sergio Grez, quien está desarrollando además las escuelas constituyentes. Vamos a estar con Nadia Tobar en Condel 860. Es una invitación abierta, entrada por supuesto liberada. La idea no es solo ir a escuchar, sino que a participar, a opinar, a ver cómo construir en conjunto ese proyecto de una nueva constitución. Viernes a las 7 de la tarde en Condel 860. Carlos, te queremos agradecer por tu participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos encontramos nosotros próximo lunes acá en la Radio que Piensa en un nuevo tiempo de tomas. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.